Bueno, pues aquí estamos en el monasterio de Uclés y abordando un martes más la última hora del programa, un poquito mermada en tiempo, dedicada a Musicarte. Don Antonio Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? Pues bien, sorprendido porque he escuchado a Javi Orihuel diciéndonos prevenidos. Tiene voz otra vez después de una semana. Sí, tiene voz, ya la ha recuperado. Sí, la sí, semana sí. pasada era como... Sí, una cosa ahí, un ente. Bueno, realmente era Mario el que hablaba. Sí, también es verdad. Era nuestro productor Mario en la casa. ¿Qué tal la semana? La semana completita, mucho trabajo. Mucho trabajo, Maravilloso trabajo. Ya. En una semanita 8 conciertos. Madre de mi vida. 2 ayer, 2 hoy. Mañana y pasado estoy en Donosti, pero viernes otros 2, sábado y domingo uno y otro. Bueno, sabes que vas a tener buen tiempo allí, ¿no? En sí, País Vasco. Ya era hora, que la última vez que estuve me rompió hasta el paraguas. Llueve hacia arriba. Es que en Donosti cuando llueve a lo bestia. Bueno, llueve, pues lluvia vasca, ¿qué esperas? Sí, ¿Qué esperas, pues? Allí llueve como les da la gana, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿conciertos de quién? Porque como haces tantos... Bueno, pues mira, el lunes y martes he estado en Alcázar de San Juan haciendo un ciclo de conciertos didácticos de Mickey Mouse, el barco de vapor Willy, con pianista y ruidista. El viernes estoy en Madrid, en el Colegio Agustiniano de Madrid, haciendo 2 funciones de Con el Cuerpo. El sábado hacemos por fin en Villacañas el concierto de la música El Bosque Encantado. Un concierto didáctico para niños entre 4 y 7 años, hecho por los niños entre 4 y 7 años. Wow, ¿te imaginas un concierto con 150 niños? Sí, me lo imagino, sí. Sí, así es verdad que sí, me lo imagino, sí. Pues eso será el sábado 14 a las 6 de la tarde en Villacañas. Y luego el domingo también en Villacañas, en la Feria del Stock, vamos a hacer un con el cuerpo, los alumnos del GOA de la escuela, para recaudar fondos, porque dentro muy poco tendré que darte noticias porque viajamos. ¿Dónde viajas? Pues hoy quedan 17 días. ¿Quedan 17 días? Sí, quedan 17 días o... Ahora mismo no sé. Sí, tú gastas tiempo, tiempo. Y nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos 15 días a California. ¿California? San Diego, Los Ángeles y... ¿Qué vas a hacer en California? Pues una gira de conciertos con los chavales. ¿Te imaginas a 15 castellano-manchegos entre 12 y 23 años? ¿Y no necesitas que alguien lo cuente desde Siempre. allí? El viaje está abierto para quien quiera venir. Sí, bueno, ya lo miro y eso. Okay. Y ya lo pregunto a mi jefe. Perfecto. a ver si me da permiso. A ver si te deja alas para volar. Por cierto, no venimos todavía del nuevo continente porque nos están escuchando ahora mismo desde Nueva Orleans. ¿Dónde? Alfonso, que me dicen que es miembro de una asociación que te digo cómo se llama, que se me ha olvidado, Asociación Cultural Urcela. Bueno, pues está allí, no sabemos qué estará haciendo, si viviendo, trabajando. Lo veo estar en una banda de Dixieland. Pues no lo sé. Alfonso, comunícate a través de Twitter, que es muy fácil. Dinos lo que estás haciendo, pero desde este momento te mandamos saludos desde Uclés hasta Nueva Orleans a través de la radio. Si es que es mágica. Pues nuestra agenda además nos deja también actividad este fin de semana. Viernes, sábado y domingo continúa la Semana de la Música de la Escuela de Música de Bolaños. Y ya me han contado que dentro de poco tendremos también información sobre la Escuela de Música de Almagro, que también va a celebrar. Ah, qué bien. Sí, esto empieza a moverse. Qué bien. Con lo cual, recordad que el viernes 13 de 7 a 8 hay audiciones, el sábado 14 desde por la mañana de 11 a 2 y de 7 a 9, y luego el domingo a las 17 se hace un encuentro de escuelas de música allí en Bolaños. Todo dentro de la Semana de la Música de la Escuela de Música de Bolaños. Mentiroso, a las 19. A las 19, ¿y qué he dicho? A las 17. Claro, pues son las 7 de la tarde. Claro. La traducción y el bilingüismo que mal se llevan. No, es que si no me des el guión, porque... porque lo sigues, ¿no? Tienes un defecto. Lo sigo, sí, lo sigo. Bien. Cuando puedo. Más rápido todavía. Venga. ¿Qué ocurrió hoy, tal día como hoy? Y yo qué sé. Pues el nacimiento de alguien maravilloso. Además, alguien músico español. Uf, sí. ¿Qué sé, Manuel de Falla? Bueno, sí, tan español como ese. Yo qué sé, pero... 1844 nace un violinista que hace y es capaz de componer de esta forma.
qué pena tener que sacrificar esto, Dios mío, y empezar a hablar, pero el tiempo apremia. Y con este violinista, además. Dios mío, no me crees más cargo de conciencia. ¿Sabes quién es este violinista? Isaac Perlman. Ah. El de la lista de Schindler. Ah, amigo. Que yo no los busco por casualidad. Amigo. Madre mía, me acaba de hacer la foto volando ahora mismo, Robin. Bueno, pues que haga otra. Sí. Pues eso, que no busco los personajes, no los busco por casualidad. Evidentemente sabía que ese violinista sí le ibas a conocer, porque me imagino que esa película de Steven Spielberg sí te juego Huella, pues este es el mismo violinista. Isaac Perlman. Vale, pero ¿quién nació? Nació Pablo Sarasate. Nos desviamos. Pablo Sarasate, compositor español que nace en Pamplona en 1844. Nace un día tal como hoy. Y que es el gran violinista de toda la historia de nuestra civilización. O sea, no ha habido un violinista que haya tenido más fama que este músico. Y además, violinista y compositor. Porque la mayor parte de la música que nos ha llegado es suya. Desde 1844 no ha nacido nadie. No digas eso, que si no me van a matar mis compañeros músicos. Claro, no, hombre, vamos a ver, no te quiero decir que lógicamente hablar de Pablo Sarasate es mundialmente conocido, pero es que fíjate, hace muchísimo tiempo ya, hace siglo y medio. En un siglo y medio... Bueno, pues compositor así para violín, o no tenemos otro, ¿no? Señores, compositores violinistas, ánimo, a ver si los podemos sacar en algún musicarte algún día. Pues después nos metemos ya de lleno, mira, ves, volando, no te digo yo, directamente. Claro, esa ni se te ocurra subirla a Facebook. No, que la suba, la voy a borrar, o sea que la voy a quitar. Bueno, pues tal día como hoy nacía Pablo Sarasate y tal día como hoy estamos en Uclés, en un monasterio. No me digas que tienes relación de Pablo Sarasate con Uclés. No, ya no he llegado, pero como no había relación, he encontrado a alguien que sí tiene relación con el monasterio de Uclés y que nos puede contar 1000 cosas. En este caso tenemos a don Luis Carlos Ortiz, que es compositor, guitarrista, violonchelista, flautista, director de orquesta. Bueno, hay pocas veces he ido a un currículo en el que hubiera tantísimos instrumentos todos juntos. Y ahora hablando con él decía, yo es que para ser director de orquesta tengo que conocer. Y la única forma de conocer es, evidentemente, tocar. Con lo cual, de ahí su dilatada carrera. Este hombrecito no hacía una carrera, hacía varias. Pero si es que es muy joven. Pues claro, muy joven. Bueno, lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que lo tenemos ahí mudito, al pobre. Lo tenemos ahí mudo. Bueno, lógicamente, con ese currículum que nos cuenta Antonio, muy resumido, ¿cuándo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas o cuándo empezaste? ¿Muy jovencito? Muy jovencito. Empezaba con 5 años a tocar la guitarra en casa porque fue una tradición familiar, vocacional, nada profesional. Pero claro, lo ves desde pequeño y desde pequeño te pones. Lo que sí os puedo decir es que lo que no había tiempo era de jugar al fútbol. Ya. Para eso no había tiempo. Había que estudiar. Efectivamente, había que estudiar, sí señor. Pues con Kense de nacimiento, te empiezas a estudiar en Madrid además, ¿no? Sí, Madrid es nuestro en Cuenca no había entonces conservatorio, nosotros nos dirigíamos a Madrid a examinarnos, después se hace el conservatorio. ¿Tú eras de esos que hacían los exámenes libres? Exactamente. ¡Qué bueno! En esas horas interminables del conservatorio de Madrid. Los exámenes libres implicaba que tú estudiabas en tu casa con tu profesor, bien sea particular o bien sea de la banda, y luego ibas a un conservatorio y te hacían una prueba libre donde si aprobabas te daban la titulación como si hubieras estudiado en el conservatorio. Entonces se llamaban los exámenes libres. Yo me he sabido hasta quinto de lenguaje musical, llegué a hacerlo así, con lo cual quiere decir que yo también soy joven, ¿no? Sí, bueno. Ya no me pongáis en el brete de decir quién es más que quién. No voy a entrar. Bueno, pues después de haber dirigido la Orquesta de Radio y Televisión Española, de haber sido profesor, por ejemplo, de orquesta también en el Conservatorio de Alcázar de San Juan, que nos pilla muy cerca, y tenemos su paradero por ahora definitivo en el Conservatorio de Albacete, ¿verdad? Así es. ¿Qué impartes allí en Albacete? Pues allí estoy dando composición, análisis y armonía. Casi nada. Toda la chicha de la música. Composición, análisis y armonía. Análisis de la música. Claro, eso es. ¿Qué se estudia en análisis de la música? Los entresijos de la música. Cómo llegan los compositores a pensarla, cómo nos la cuentan y cómo nosotros tenemos que entenderla para poder interpretarla. Como musicarte, pero a lo grande. O sea, hecho por un profesional que sí sabe hacer las cosas bien. Dios mío. ¿Y lo de armonía? La armonía es un poco el rudimento de la composición, de los fundamentos. Es la forma que nosotros tenemos de ver la música de forma vertical, no solo horizontal. Esas pautas que van pasando y que van sumando todos los instrumentos y que hacen que toquen todos a la vez, nosotros los componemos en función de esas reglas que son la armonía.
No, la armonía como característica del sonido, de lo que hablábamos. Claro, el primero y segundo programa. La clave del éxito que decía Aldo Narejos también está basado en la armonía, que es lo mismo que él dice, el 1, 4, 5, 6 o el 1, 2, 4, 5, eso también es armonía. Pasa que es tan simplificado como para que nos guste a todo y compremos discos. Evidentemente, en el trabajo que él hace, creo que la armonía es un poco más rica en contenido. Un poquito más densa, sí. O sea, armonía, análisis y composición. Sí. Vaya, la verdad es que suena grande, ¿eh? Y suena bonito, es decir, ver cómo los chicos van saliendo de una partitura en blanco y van haciendo sus cosas donde tratas de no influir en exceso tú, que no aparezca tu personalidad, sino que vas puliendo ese diamante hasta que se va configurando una obra que es suya, muy interesante. ¿Qué es lo que tiene? Perdona, Antonio, es que se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que tener, alguien, un alumno tuyo, cuando va a clase, por ejemplo, de composición, ¿en qué momento dices... Este va a ser. Este es un crack. Este va a ser. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tiene que tener? Muchas veces sensaciones como las que ya están en los grandes maestros, pues cosas de equilibrios perfectos. Ha elegido la mejor opción de todas, a lo mejor sin ni siquiera pensarlo, por pura intuición. Pequeños detalles como la longitud en el tiempo, el equilibrio de una estructura, la elección de la armonía, su forma de hacerla y de transmitirla, la capacidad de transmitir sentimientos. Todas esas cosas muchas veces pasan, las hacen instintivamente. Lo interesante es que sean conscientes de eso, que es nuestro trabajo, para que después lo puedan manejar a su antojo y hacernos tener las experiencias que tenemos cuando oímos la música. ¿Qué te parece? Continúa. No, madre mía. Ya le he dicho que cuando hemos empezado a hablarlo, cuando nos hemos conocido aquí, he dicho, tenemos 2 programas. Uno para hablar de ti y otro para hablar del monasterio, que todavía no hemos empezado y no va a regañar a Arturo. Es verdad. Sí, si tenemos una segunda visita pendiente. Porque cuando le he escuchado hablar, he dicho, madre mía, si es que solo con escuchar hablar y que nos cuente parte de lo que hace, ya tenemos un programa. Sí, es verdad. Porque es una parte muy importante de la música y que es muy desconocida. Porque parece que componer es, coge la guitarra, hace chin, 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 con todos mis respetos a quien lo hace eso, pero hay otras formas diferentes de hacerlo y algunas veces incluso más complejas. mucho más complejas. Incluso más complejas. Aunque bueno, volviendo al tema del monasterio, ¿cómo suena un monasterio? Yo le decía en un tuit que he enviado, ¿un monasterio tiene vida musical? Realmente sí, mucha vida musical. Y de hecho es gracias a la vida musical de los monasterios donde nosotros hemos podido ir nutriéndonos y donde ahora podemos hacer música. No, como que me está diciendo que el origen de la música está en los monasterios. ¿Esto qué es? No tanto como el origen, pero sí es cierto que ellos han sido custodios de una tradición musical muy importante. De hecho... custodios y promotores. Custodios y promotores. Y además quizá personas que han tenido esa visión de cambio y que han producido y que han pedido que efectivamente los cambios estilísticos en la historia de la música se fueran produciendo. Ajá. ¿Cómo sonaba un monasterio? ¿Tocando o cantando? De las 2 formas. ¿Así? ¿Se tocaba en los monasterios? Habitualmente, claro, lo más normal era cantar, pero efectivamente en los monasterios también había órganos, también estaban las arpas, también estaban los bajones y todos estos instrumentos antiguos que pertenecían a sus capillas y que efectivamente fueron siendo interpretados hasta las reformas que la Iglesia fue introduciendo en los monasterios. Fíjate cómo la maestra Acevedo ha ido poco a poco progresando en este musicarte, que ella ha hablado. En la pregunta, cuando se la ha hecho Rubén en directo, ha dicho, evidentemente los monasterios sí suenan. Con lo cual, bien, primer punto positivo. Bien, vale. Segundo punto, yo creo que cantan. Sí. Dice, bueno, pero también tocan. Hombre, porque órganos hay. Digo, jolín, las está clavando hoy, ¿eh? Sí, no está nada mal. Las clava. Bueno. Algo voy aprendiendo. Y escuchamos música, ¿te parece? De lo que nos has hecho una selección muy grande. Empezamos por el primer audio, te lo tengo aquí. Sí, el Teluchis quizá es lo que queríamos hacer, lo que queríamos transmitir era un poco como la música en este monasterio. Evidentemente el monasterio es un monasterio, como ha dicho Arturo, del siglo XVI, pero desde que la Orden de Santiago tiene permiso para desarrollar, aquí se está haciendo música necesaria para la liturgia. ¿Cuál es la música principal en la liturgia en la Edad Media? El canto gregoriano. Y eso es lo que empezamos, con un Teluchis, un himno gregoriano. Mod proto ad
Estamos escuchando un himno gregoriano. Así es. Y habría que preguntar, ¿compositor? Efectivamente, anónimo. Es decir, desgraciadamente el trabajo del compositor no aparece hasta más o menos el siglo XIII-XIV, donde ya sí que empiezan a aparecer algunos nombres de escritores de música gregoriana. Pero hasta el siglo XIII-XIV la mayoría de la música gregoriana que conocemos es de autor anónimo. O sea, hay un autor, sí, pero no se dé la mano, no ha habido ninguna firma que certifique. Exactamente, pero es por el propio concepto de la música. En este caso la música es esencialmente un vehículo de transmisión de un texto y está al servicio de una liturgia. El autor no es lo importante, sino realmente el resultado final, la vivencia de esa música para conseguir esa elevación y ese culto. Progresivamente el autor va adquiriendo ese protagonismo, por eso sí se irá conociendo. En tu guión inicial estamos hablando de que... Perdona, ¿estoy escuchando voces femeninas? Sí, porque en este caso el coro de cámara Alonso Lobo, que dirijo y que será el que el día 20 haga el oficio de tinieblas, como ha dicho Arturo, hace un poco una versión doble. Nosotros hacemos la versión que se podría escuchar en el monasterio de Santo Domingo de Silos y el que se hubiera escuchado en las huelgas. Las huelgas son todo monjas, evidentemente ahí serían todo mujeres las que interpretarían el oficio. Habéis jugado con las dos. Con las dos imágenes. Estábamos hablando de que este sería un sonido de la fundación del monasterio y luego pones el guión. Estilo plateresco. ¿A qué te refieres? Claro, es que el edificio se desarrolla principalmente a lo largo del siglo XVI. Y entonces aquí confluyen los dos grandes momentos del XVI, que es el plateresco y el herreriano. Y también nos venía muy bien porque los sonidos del plateresco y del herreriano en música son distintos. Qué bueno. Tenemos un primer renacimiento con grandes maestros como puede ser Morales, Cristóbal de Morales o Francisco Guerrero. De hecho, de Cristóbal de Morales hay algunos autores ahora, algunos musicólogos que dicen que incluso podía haber influido en Palestrina, porque él edita y publica su música en Roma, claro, anterior a Palestrina. Y esa catedral gótica de la que habla Stravinsky en Nueva York, que es Palestrina, podía tener su origen en un músico español que es Cristóbal de Morales. Escuchamos algo de él para escuchar ese estilo plateresco. Escuchamos ese segundo audio que es el Magnificat, ¿no? Magnificat en octavo tono. Bueno, qué bonito, qué maravilla lo que estamos escuchando y lo que estamos compartiendo esta tarde. Una pregunta que me surge. Lógicamente, yo escucho esto y cierro los ojos bueno, en este caso no me tengo que trasladar a ningún sitio porque estoy en un monasterio, pero sí que visualizo un monasterio. ¿Este tipo de música estaba compuesto para ser interpretado ex profeso en estos lugares, en monasterios? Sí, en monasterios y en catedrales y en iglesias. Son grandes solemnidades, grandes pontificales. La música religiosa tenía como principal meta de contribuir al culto divino, principalmente. Lo que sí es interesante es la evolución dentro de este estilo, cómo poco a poco la música que vamos llamando de facistol, esa música de polifonía que solamente se coloca en ese atril que se llama facistol, va pasando a poco a poco incorporar algunos pequeños instrumentos y a salir de lo que es el monasterio para ponerse justamente en la puerta, para cantar fuera del idioma que como vemos es latín. A cantar en las lenguas ya del pueblo, lo que sea, las lenguas vernáculas. Exactamente. Entonces podemos ver cómo va a nacer de ahí ese término que se llama villanesca, la música cantada en el pueblo, cantada en la villa, y de villanesca al villancico.
por esa estructura de estribillo y de copla. Que no tiene que ver todavía nada con el villancico que nosotros conocemos de Navidad, sino que estamos hablando siempre de una canción. Exactamente. Una canción que tiene estribillo y tiene... Una estructura de estribillo y copla. Nosotros lo hacemos navideño cuando el tema que se trata en el villancico es navideño. Que luego ha quedado eso como el generalista, ¿no? Eso es. Tenemos un villancico para poder escuchar. Sí, uno de los grandes maestros de este estilo plateresco, que es Francisco Guerrero, el cantor del Niño Jesús. Nos dice Carmen a través de Facebook, carne de gallina con esta música gregoriana. Pues para mí todavía es más excepcional porque lo que estamos escuchando está dirigido por nuestro invitado. Sí. Que eso es todavía la maravilla de rizar el rizo. O sea, diriges vaya. Este coro, que es el coro Alonso Lobo, está dirigido por él en directo, con lo cual lo que estamos escuchando es el material seleccionado por el invitado, dirigido por el invitado y comentado por el invitado. O sea que yo me puedo ir ahora mismo. Ya, bueno, no, por favor. No te vayas porque aquí me dejas en un brete bastante importante. Por cierto, vas a dirigir esta formación, nos hablaba Arturo, ¿no? ¿Cuándo vamos a repetir esa fecha, ¿no? Tan importante. El día 20 de marzo a las 7 de la tarde aquí en el monasterio de Uclés. Viviremos la representación a lo largo del monasterio. La idea es que la gente nos sigue a lo largo del monasterio haciendo los distintos días del oficio de tinieblas. Entonces está representado, hay actores, está la música gregoriana y la polifonía de Vitoria, que es la que vamos a introducir ahora con este estilo herreriano. Claro, porque decías que había dos estilos que confluían en el monasterio. Por un lado estaba el estilo plateresco y por otro lado el herreriano. ¿Cómo afecta eso a la música en el monasterio? Sí, si os habéis dado cuenta, a pesar que Morales es un ejemplo de contrapunto espectacular, principalmente en el desarrollo de las líneas contrapuntísticas. Es decir, cada una de las voces del coro, su contenido melódico va a ser cada vez más rico. Entonces el verticalismo empieza a tener una disolución muy importante por un sentido muy horizontal de todas las voces y mucho más complejo. Aparecerán 5 o 6 voces, cosa que hasta ahora pues no era viable, incluso hasta llegar a motetes de William Byrd con 40 voces. Que no tiene que ver nada con el canon. Esto no tiene nada que ver con el canon. Vale, claro, de hecho, lo que va a ocurrir con esa música es que se empieza a hacer tan compleja que la propia palabra se empieza a diluir y luego hay quejas posteriormente sobre ese tipo de estilo musical. Se le empieza a dar tanta importancia a la música, tanta importancia a esas líneas melódicas, a esos juegos vocales, y la palabra queda difusa porque como no coinciden empiezan a pisarse unos a otros. Y luego tendrás una contrarreforma musical también. Así es. Vaya. Pues un ejemplo del estilo herreriano podría ser ¿Alonso Lobo? Perfecto. Vale. Es la obra que escribe Alonso Lobo, que fue organista de la Catedral de Toledo, según Tomás Luis de Victoria, el mejor compositor de la época. Y estuvo trabajando en nuestra región. También escribió muchas misas para el Cabildo de la Catedral de Cuenca, para otros cabildos de Castilla-La Mancha. Era un gran compositor. Y esta obra está pensada para las exequias de Felipe II. Es que, fíjate, María José, me entra una sensación por el cuerpo. O sea, un compositor que trabaja en Castilla-La Mancha, que es castellano-manchego, que está al servicio de Felipe II, que hay compositores que dicen que es muy bueno, que es uno de los mejores. Exacto. Y que desconocemos. Me da rabia. Se me mueven los dedos en la mesa. Es una pena que los españoles esta música Lobo, no la conozcan. Podría quedar muy bien diciendo que me suena, pero no es verdad. Alonso Lobo yo lo estoy descubriendo hoy. Pues hoy. Vamos a escucharlo.
Alonso Lobo, suena, señores. Y qué absoluto descubrimiento hoy. Que no se nos olvide, señores, que están al otro lado del receptor. Alonso Lobo, busquen en YouTube que ya hay información, que ya hay cosas grabadas y es una maravilla. Y es castellano manchego y trabaja para nosotros. Sí. Pues continuamos, maestro. Dentro del mismo estilo herreriano, creo que no nos quieres dejar fuera al grande, ¿no? Fuera al grande. Al grande de los grandes. Sí. ¿Quién es el grande de los grandes? Pues según Stravinsky, la Iglesia románica. Él dijo en la Cátedra de Poética Musical de Nueva York que cuando le preguntaron, y preguntar esto a un compositor es un compromiso, ¿cuáles eran los dos más grandes compositores de la historia de la música? A Stravinsky. A Stravinsky. Estamos hablando de uno de los grandes. Exactamente, estamos hablando de uno de los grandes. Y él dudó, creo que 2 segundos en responder, Tomás Luis de Victoria y Giovanni Pierluigi da Palestrina. Y dijo, la catedral románica que es Vitoria y la catedral gótica es Palestrina. Los dos amigos en Roma y los dos partícipes de lo que es la música en primera línea, uno el músico más importante de su tiempo, que era Palestrina, maestro de Capilla de la Sistina, etcétera, y otro pues posiblemente uno de los músicos más importantes de la historia de la música, que es Vitoria. Y no me puedo resistir efectivamente a terminar ese estilo herreriano con música de Vitoria, que es la que sonará el día 20. Ajá. Pues ahí vamos, en este caso el Amicus Menus. Bueno, suena, siento ser reiterativa, pero suena maravillosamente bien. En el guión aparece el Amicus Meus, que era el título que decía Antonio, y le sigue Responsorio Cuarto Jueves Santo. ¿Esto cómo le explicamos? ¿Qué significa exactamente? Esto es la vinculación absoluta al monasterio. Es decir, la música religiosa tiene, aparte de lo que es la música sacramental, la música latréutica, es decir, la liturgia latréutica, la que no tiene sacramentos. Esos son las horas canónicas de los monjes. Sí. Y dentro de esas horas canónicas, algo muy importante en Semana Santa, oficio de tinieblas, que recoge las horas del monasterio, los rezos del monasterio entre el miércoles, jueves y viernes santo. Este es el responso, es un momento de los de apagar una de esas velas del tenebrario hasta que quedara una que se retiraba el viernes santo para custodiarla hasta el día de la resurrección, que era el sábado santo. Y en este momento se apagaba una de esas velas que la gente habrá visto en sus iglesias, de esos candelabros de 15 velas. Madre mía, lo que estoy aprendiendo hoy. Menudo invitado lo que estoy tenemos aprendiendo hoy, por favor. Bueno, cambiamos de estilo. Hemos pasado primero por plateresco, herreriano, y ahora nos vamos a la portada que tenemos, que es el estilo de Churriguera, el churrigueresco. El churrigueresco. Y que también tiene efecto en la música. Un enorme efecto. Aquí la música hace un salto cualitativo. Para que nos situemos, estamos hablando de ese prebarroco y de ese barroco inicial en España. Estamos hablando de un momento en el que los instrumentos han entrado ya a formar parte de las formaciones dentro de la liturgia. Y que antes no se podía. Antes no podía haber instrumentistas. Y que el señor Greco en sus cuadros está haciendo pequeñas guiños. Efectivamente. Entonces aquí ya vamos a ver algún ejemplo de algunas composiciones que también se hacían y que son interesantes, no solamente dentro de lo que era la liturgia, sino también como una devoción, como es este Salve Regina. Salve Regina, del compositor Salazar. Juan García de Salazar. Pues dentro.
Le estaba preguntando yo aquí a micrófono cerrado mientras estábamos escuchando este Salve Regina a Luis Carlos, que están cantando en español. Y entonces él me estaba intentando, me empezaba a dar la explicación. Le he dicho, espera, lo compartes con los oyentes y no te va a tocar hacerlo 2 veces. Sí, realmente el idioma va cambiando y sobre todo ya se están haciendo estas composiciones religiosas para cantarse también fuera de lo que es el entorno litúrgico, como si fuera un concierto, para satisfacer también a las otras necesidades que tenían las personas religiosas de entretenimiento. El problema de la música española, que fue posiblemente de las mejores del mundo, evidentemente la España era la gran superpotencia en el 16 y en el 17, el problema de la música española es que desaparece por incendios en las capillas catedralicias o por después pillajes a lo largo del siglo XIX y ha desaparecido mucho de la gran música. Hay un enorme trabajo por parte de los musicólogos españoles en recuperar estas partituras y en irlas poniendo por los grupos españoles en vida, porque para los grupos extranjeros, que son los que más grabaciones tienen de música española, generalmente cantan en latín, porque les resulta el español un idioma más complicado. Es una cosa que los grupos españoles tenemos que empezar a pensar, que hay que rescatar la música española, que es tan maravillosa. Desde luego que sí. Oye, a Luis Carlos Ortiz hay que traerlo. Otro día. ¡Vamos! Sí, porque es que nos vamos ya. Nos vamos que a golpe de zapato, de tacón, ¿o qué? Pues como tenemos la efeméride de hoy, el señor Pablo Sarasate, pues evidentemente música en este caso música de carretera, zapateando. ¡Qué bien! Rubén. Un placer, María José. Que nos vamos. Bien grande. Mañana nos encontramos en Villanueva de la Torre. Por cierto, atardecer precioso en Uclés con un ave rapaz que nos hemos cruzado aquí mientras que estábamos David y yo en el balcón. El broche de oro para un programa como el de hoy. ¡Qué maravilla! Bueno, pues mañana les esperamos a las 4. Luis Carlos, un absoluto privilegio tenerte aquí con nosotros para mí en ha directo. Sido el honor. La primera vez, pero no la última. Cuando queráis, ya te lo digo. Antonio. Un placer, maestra. La semana que viene te veo. No, estás en León. La semana que viene no nos vemos, sentimos, pero nos escuchamos. Nos sentimos, eso es. Y ya hablaremos de lo de California y todas esas cosas. Señores, que un placer, que vengan a ver el monasterio de Uclés, que merece la pena, y que lo disfruten y que lo utilicen. www.monasteriodeuclés.com. Hasta mañana, sean felices, adiós. De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, El Pasacalles, con María José Acevedo.